Buenas tardes a todos, bienvenidos a este último evento académico del año 2020, organizado por la Centeno y en este caso auspiciado por el Grupo de Jurisprudencia Laboral Argentina del doctor Diego Souto, que además es comoderador en la Centeno, junto con el doctor José Luis García Ventureira, la doctora Patricia Gómez, liderados por el administrador, el doctor Andrés de la Uz. Hoy nos acompaña el doctor Juan Ignacio Orsini y nos va a comentar los fundamentos de su fallo en los autos Casco contra Zoológico de Florencio Varela y otros, indemnización por muerte. Les doy la bienvenida a todos, en especial al doctor Juan Orsini. Las gracias por compartir con nosotros este tiempo. Les cuento muy resumidamente el currículum vitae del doctor Orsini. Es profesor titular de Derecho Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de La Plata, docente de posgrado de distintas universidades nacionales y extranjeras, juez del Tribunal del Trabajo número 2 de La Plata, magíster en Derecho en Empleo y Relaciones Laborales de la Universidad de Castilla-La Mancha, publicista y conferencista especializado en Derecho del Trabajo. En relación a los hechos del caso, muy resumidamente, como para que estén al tanto por si alguno no lo conoce, se trata de un ataque que tuvo una cuidadora del zoológico de Florencio Varela por parte de un oso hormiguero. La trabajadora tenía 19 años de edad al momento del ataque, que fue en el año 2007, y luego en el año 2009 se inicia la demanda contra el zoológico de Florencio Varela, Sociedad Anónima, contra su presidente, la ART, que es Federación Patronal, el gobierno de la provincia de Buenos Aires y también de la municipalidad de Florencio Varela. Bueno, los voy a dejar entonces con el doctor Andrés de la Uz para que pueda saludarlos, que es el administrador de la Centeno, y luego ya los dejamos con el doctor Orsini. Bueno, gracias Dani. No estaba planeada este saludo, voy a ser breve porque queremos escuchar a Juan. Gracias Dani. Bueno, bienvenidos a todos, lo mismo que adhiero a lo que dijo Daniela. Le damos la bienvenida. Estamos en este foro para todas cuestiones laborales, de interés nuestra como laboralistas. Y bueno, muchas gracias Juan por brindarnos tu tiempo y darnos esta charla en este interesante fallo que nos parece que fue hace poquito, la semana pasada, creo que el 3 de diciembre, que fue puntualizado por nuestro colega Diego Souto como un fallo interesante. Hay muchas cosas interesantes, pero te doy la palabra. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, y bueno, el agradecido soy yo. Muchísimas gracias por la invitación de charlar este ratito. Siempre lo sigo en el grupo de jurisprudencia, así que bueno, un gusto poder participar. Bueno, el fallo que tal vez haya hecho, yo siempre digo, por ahí cuando doy clases, que los casos graves en materia de siniestros laborales, de accidentes y enfermedades, a diferencia de los producidos por otras inseguridades, digamos, distintas de la inseguridad en el trabajo, no tienen tanta prensa. Y este caso fue un caso que, entre otras razones, quizás por la importancia de la determinación cuantitativa de la indemnización de daños y perjuicios, llegó a ser titular en algunos medios y demás, incluso en algún canal de tele. Y creo que eso ha hecho que el fallo se haga conocido, pero que eso no fue un efecto buscado por la sentencia, obviamente, pero que creo que es importante empezar a poner en la agenda pública
la discusión sobre la necesidad de visibilizar estos casos, digamos, pero para tratar justamente que no haya nuevos ejemplos de esto, sino que haya herramientas eficaces, de prevención para que no ocurran este tipo de accidentes mortales que en este caso lamentablemente han producido la muerte nada menos que de una joven trabajadora de 19 años de edad. Una cosa o un relato muy breve sobre las circunstancias fácticas, ¿no? Se trataba de un zoológico de administración privada en la localidad de Florencio Varela. Ahí muchos se preguntaban por qué la competencia estaba en La Plata. Bueno, como bien se dijo en la síntesis de recién, estaba codemandada la provincia de Buenos Aires, por lo tanto, por aplicación de la ley orgánica de la Fiscalía de Estado de la provincia tiene el privilegio de litigar entre los tribunales de La Plata, y eso fue lo que trasladó la competencia ante La Plata. También estuvo discutida la competencia material del Foro del Trabajo, porque una de las codemandadas, en este caso la Municipalidad de Florencio Varela, que también estaba demandada, planteó que la competencia era contenciosa administrativa y no laboral, lo cual fue rechazado por nuestro tribunal, y la competencia se mantuvo. Entonces, al ser un accidente de trabajo, obviamente, en el ámbito del Tribunal del Trabajo número 2 de La Plata, ¿no? Esta joven, Melissa Natalia Casco, había entrado a trabajar allí como una especie de práctica, como una especie de guía turística, es decir, en principio no estaba, sus funciones no estaba destinada al cuidado directo de animales peligrosos, y tiempo después, cuando una de las trabajadoras que sí tenía esa función se retira, entre paréntesis, esa trabajadora fue una testigo fundamental en la audiencia vista de causa para determinar cómo se produjeron los hechos, es sí destinada a cumplir, la joven Casco es destinada a cumplir la tarea de cuidado de animales, ¿no? Y en el ejercicio de esa tarea, poco tiempo después, apenas semanas después de ser destinada a cumplir esa tarea, mientras está en la jaula de un oso hormiguero, es atacada por ese animal, le causa heridas corsopunzantes muy, muy graves, y lamentablemente 2 días después fallece, ¿no? Ya antes de su fallecimiento habían debido cortarle las 2 piernas y demás, intentando salvarle la vida, lo que lamentablemente no pudo suceder. Esas fueron un poco las circunstancias fácticas del caso. Con la prueba testimonial y la pericial de ingeniería y algunas otras constancias documentales agregadas al expediente, se demostró un grave incumplimiento de las medidas de seguridad por parte del empleador, que era el zoológico de Florencio Varela, la Sociedad Anónima, un zoológico de capital privado, como se decía, pero también del presidente de la Sociedad Anónima, que estaba codemandado, porque la testigo que declaró la vista de causa había mencionado que en reiteradas oportunidades ella había advertido a él en persona de las graves fallas de seguridad que había, y que pese a eso hizo oídos sordos a ese reclamo, y eso terminó estando obviamente a juicio del tribunal causalmente vinculado con la ocurrencia del accidente. Y también se declaró una responsabilidad civil solidaria de la ART, a la cual estaba afiliada la empresa empleadora, por considerarse probado que no había cumplido de manera diligente con las obligaciones de control, fiscalización y prevención que los artículos 431 de la Ley de Riesgo del Trabajo y el decreto 170 del 96 ponen como deberes indelegables en cabeza de las aseguradoras de riesgos del trabajo, ¿no? En cambio, la demanda fue desestimada contra la provincia de Buenos Aires y contra la municipalidad de Florencio Varela, sin entrar el tribunal en demasiadas consideraciones jurídicas sobre el tema, en la medida que, a partir de la interpretación de los escritos constitutivos del proceso, sobre todo del escrito de demanda, se consideró, el tribunal consideramos que no estaba bien fundada, no estaba bien planteada. Sin embargo, digamos, la pretensión de responsabilizar a esas 2 codemandadas por supuestas fallas de control en el poder de policía. No obstante, la solución claramente quedó remarcada para el caso, o sea, no se descartó, digamos, de plano esa posibilidad, sino que simplemente
se puso manifiesto que no había sido debidamente fundada la pretensión en esa parcela y que no había pruebas suficientes para condenarlas en este caso. El fallo obviamente es muy largo y no quiero cansarlos, lo pueden leer, y además como charlábamos con los organizadores, no quiero agotar yo todo el tiempo, sino que simplemente voy a hacer una breve síntesis y para que después hagan intervenciones quienes quieran hacerlas o preguntas. Pero en cuanto a las aristas básicas jurídicas de la decisión adoptada, podría sintetizar la siguiente, ¿no? Bueno, en primer lugar, una de las cosas tal vez novedosas de la sentencia es que, bueno, este caso es un caso que, en cuanto a la aplicación temporal, era previo incluso a la reforma del año 2012, la ley 26.773. ¿Por qué? Porque el accidente ocurrió en el año 2007, la demanda se presentó sobre el filo de la prescripción, en el año 2009, la demanda laboral, pero paralelamente iba sustanciándose el proceso penal y por efectos de la sustanciación de esa causa penal, se demoró también la resolución de la causa laboral, ¿no? Comento entre paréntesis que en sede penal el presidente de la sociedad anónima fue condenado por homicidio culposo, si mal no recuerdo, a 3 años de prisión, y esa sentencia finalmente fue revocada por la Cámara de Apelaciones de Quilmes, ¿sí?, que revocó la sentencia de primera instancia. Después el fallo fue a la Suprema Corte de Justicia por esa razón, pero por una cuestión formal el recurso fue declarado mal concedido, es decir, que la Corte no ingresó al fondo de la cuestión. Cerrando el paréntesis, dejando de lado lo penal, en la causa laboral, entonces, en la medida en que se trataba de un accidente previo a la reforma del 2012, era enteramente aplicable la jurisprudencia de la Corte Suprema en Aquino y de la Corte Provincial en los casos, bueno, Abaca, Vieite, Yamán, etcétera, respecto de que, aún estando planteada una acción de reparación integral del daño, es necesario primero determinar la responsabilidad sistémica del RT, en el caso que la hubiera, acá la había, y en su defecto, si esa reparación se considera insuficiente para proteger el bien jurídico tutelado, pues, que es la indemnidad del trabajador, sí habría que declarar la inconstitucionalidad del viejo artículo 39, apartado primero, que, recordemos, eximía la responsabilidad civil al empleador, y condenar al empleador y o al RT a pagar la diferencia entre la acción sistémica tarifada de la ley de riesgos y lo que el tribunal presupuestase en concepto de reparación plena. Hago esta introducción porque no estaba en juego aquí el artículo 4, obviamente, de la ley 26.773 en cuanto reintroduce la opción con renuncia. Acá era posible, por lo tanto, el cúmulo relativo o la acumulación relativa de pretensiones, pudiendo condenarse al RT hasta el límite de la tarifa y por encima de eso, si se demostrase insuficiente ese monto, descalificar el artículo 39 y condenar por el saldo de la reparación integral al empleador y o al RT, como ocurrió en este caso, ¿no? Respecto de la primera acción, de la acción especial tarifada, que también había sido reclamada de forma subsidiaria en el escrito de demanda, tal vez la novedad que tiene el caso es que el tribunal, ponderando la enorme cantidad de tiempo que había transcurrido entre la fecha del accidente, que fue en abril del año 2007, y la fecha de la sentencia, que fue en diciembre del año 2020, es decir, habían pasado 13 años y 8 meses, entre paréntesis también nuevamente digo que este expediente tenía fecha de vista de causa fijada para el mes de marzo o abril, no recuerdo, de este año, cuando vino la pandemia, y esta audiencia, por razones de urgencia y prioridad absoluta, el tribunal fue la primera audiencia de esta causa que tomó cuando retomamos las vistas de causa, ¿no? Una de las 3 primeras. Por la complejidad hubo que ajustar algunos detalles, porque la única testigo estaba en Córdoba, y no la hicimos venir, así que fue una audiencia semipresencial con los abogados y las partes desde sus estudios, sus casas, y los 3 jueces en el tribunal. Entonces, es decir, se le dio prioridad, se tomó la vista de causa en el mes de noviembre.
Y entonces, puesto ante el dilema de cuantificar una reparación, nada menos que por una muerte, cuando el accidente ocurrió en el año 2007, situémonos y pensemos que en el año 2007 no estaba vigente ni siquiera el decreto 1694 del 2009, ¿sí? El que eliminó los topes, entre otras medidas, y aumentó las compensaciones de pago único, mucho menos la ley 26773 y mucho menos la ley 27348, con lo cual había que cuantificar a valores del 2001, que fue la última reforma del decreto 1278 que se introdujo hasta el año 2009. Y esto daba, yo no tengo el número exacto acá, pero creo que el salario acreditado era alrededor de 1.500 pesos o 1.700 pesos, y la indemnización por muerte daba una suma aproximada de, cito de memoria, pero alrededor de 145.000 pesos, si mal no recuerdo, ¿no? Entonces, tomando en cuenta que cuantificar con ese monto, aún agregándole después una tasa de interés, que según la doctrina legal de la Corte de la Provincia sería la tasa pasiva digital, la tasa pasiva más alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de todas maneras hubiese sido completamente irrisorio. Piensen los valores salariales que había en el año 2007 y los que hay en el año 2020. Entonces el tribunal tomó la decisión de cuantificar incluso la reparación tarifada a valor actual, es decir, tomando el salario que un trabajador de la categoría que tenía la trabajadora al momento de fallecer en el 2007 devengaba actualmente, al momento en que se dictó la sentencia. Y el salario, por lo tanto, pasó de, insisto, no recuerdo exactamente, pero de 1.500 o 1.700 pesos a 46.000 pesos, que era el salario previsto en el convenio colectivo de empleados de comercio para la categoría que la trabajadora fallecida tenía cuando estaba cumpliendo funciones al momento de sufrir el accidente. Esto se fundó en dos argumentos, para no hacerlo muy largo, en dos argumentos claves. Una, que no solo cuando se reclama reparación integral, sino también cuando se reclama una reparación tarifada en el marco de la Ley de Riesgos del Trabajo, la deuda que tiene un empleador o una RT con el trabajador o los derechohabientes es una deuda de valor en los términos del artículo 772 del Código Civil y Comercial, y no una deuda de dinero. Por lo tanto, en la medida que lo que debe el deudor, lo que adeuda el obligado es una prestación que implica recomponer la pérdida de la capacidad de ganancias, que luego debe ser cuantificada en dinero, se tomó entonces a valores actuales, y la indemnización sistémica, que a valores históricos ascendía a una suma aproximada, insisto, no es exacta, de 145.000 pesos, terminó siendo cuantificada, no recuerdo tampoco exactamente, pero en alrededor de 10 millones de pesos. Sí. Y además la prestación de pago único del artículo 11, apartado 4C, para el caso de muerte, se cuantificó a valores actuales, con la última resolución de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, y no con el valor de 50.000 pesos que habría que haber aplicado si se tomase valor histórico de el año 2001, que era el monto fijado por el decreto 1278. ¿Sí? Ahí se tomó en cuenta, por un lado, ese razonamiento, y por otro lado, otros dos argumentos. El segundo argumento fue la jurisprudencia de la Corte Federal en el caso Luca de Oz, en el cual, es un caso, recordarán, de allá del año 2010, en el cual la Corte, si bien dijo que no se podía aplicar en forma inmediata, retroactiva, el decreto 1278 a un caso anterior a su vigencia, declaró inconstitucional el artículo 15 por violar el principio de reparación integral. Y un fallo reciente de la Suprema Corte Provincial en el cual terminó confirmando una sentencia del Tribunal del Trabajo 2 de Avellaneda, que también había cuantificado por analogía, tomando la ley 26773 a un caso que había ocurrido como 10 o 15 años antes, ¿no? El razonamiento no es el típico de hacer aplicación inmediata de la ley 27348 o del decreto 669. En mi opinión eso se puede hacer, yo comparto que eso se puede hacer, pero yo en mi tribunal estoy en minoría en esa posición, por lo tanto, por razones para evitarle que mis colegas tuvieran que hacer disidencias, y además que, como la posición de mis colegas coincide con la doctrina legal de la Corte de la provincia, parecía un exceso porque iba a ser una mera posición testimonial. Entonces yo dejé de lado mi opinión, y los tres jueces consensuamos ir por esa vía, ¿no? Por esa vía alternativa.
Y el tercer argumento, que ahora entronca, digamos, con el tema de la reparación integral, es que, seguramente ustedes están muy actualizados con todas las novedades jurisprudenciales, ya están al tanto, la Suprema Corte de la provincia ya ha dictado varias sentencias, tanto en materia civil como en materia laboral. En materia laboral, por lo menos dos. Una es la sentencia King con Municipalidad de La Plata, la otra es Papalia contra MTI, ambas de este año 2020, en la cual la Corte revocó sentencias de tribunales del trabajo provinciales, de hecho la segunda era de mi tribunal, por las cuales se había cuantificado la reparación integral de daños y perjuicios derivados de un accidente de trabajo, tomando en cuenta el salario al momento del accidente. Y la Corte dijo que eso violaba el principio de reparación integral y que debía ser cuantificada tomando en cuenta el valor vigente a la fecha de la sentencia. El valor del salario vigente a la fecha de la sentencia. Entonces, si un accidente ocurrió en 2007 y lo tengo que resolver en 2020, yo tengo que cuantificar la reparación integral con base en el salario de 2020. Eso la Corte dijo revocando sentencias que decían lo contrario, lo cual hay una doctrina legal muy clara en ese sentido. Y lo hace sobre la base del artículo 772 del Código Civil y Comercial, que establece el carácter de deudas de valor de este tipo de obligaciones. Por lo tanto, ahora hoy era eso, pero el tercer argumento que usamos para cuantificar la sistémica también a valor actual fue que iba a ser injusto cuantificar la sistémica a valores históricos y la reparación integral a valores actuales. Eso va a ser muy perjudicial para el empleador y muy beneficioso para la RT, porque si yo estoy cuantificando al empleador a valores actuales la reparación integral, pero mantengo congelada a valores históricos la tarifada, el seguro no cubre nada. Es decir, no queda protegido el empleador en la medida de su aseguramiento, como históricamente ha reclamado la doctrina de la Corte Federal desde Aquino y la doctrina de la Corte de las Provincias, del caso Vieites con Municipalidad de San Isidro en 2005, que debe ocurrir que el hecho de que se debe garantizar la reparación plena no impide que la RT deba desligarse de sus obligaciones, ¿no? También se tomó en cuenta, como un argumento coadyuvante, corroborante, no principal, que la RT no había hecho nada por pagar en tiempo y forma la prestación tarifada. Incluso de la pericial contable se desprende que había llegado a ser cuantificada la prestación por la RT de los libros de la red de cirugía, pero no había razón alguna por la cual no se había pagado a los padres de la trabajadora esa indemnización. Y eso lo tomamos, digamos, esa conducta procesal la tomamos como un agravante más para cuantificar a valores actuales, porque bien pudo haberse liberado a valores históricos pagando en su momento la RT. No lo hizo, por lo tanto, quedó sometida a los vaivenes de la devaluación de la moneda y de la necesidad de cuantificar a valores actuales cuando, como ocurre en este caso, estamos frente, insisto, a deudas de valor, ¿no? Ahí el tribunal le reprocha a la RT, cuya única excusa era que no sabía quiénes eran los derechohabientes, que bien pudo haber consignado, como hacen muchas RT en caso de desconocimiento, o bien, en caso contrario, haberse allanado a la demanda una vez que fue demandada. Cuando fue demandada en el 2009, no esperar hasta el 2020 a la condena del tribunal para pagar, ¿no? Entonces, esa conducta renuente se tomó también como un elemento corroborante para condenar a la RT a valores actuales, ¿no? Eso en cuanto a la reparación sistémica. Yo creo que acá es bastante novedosa porque, especialmente a partir de estas sentencias de la Corte Provincial que mencioné, ya no se discute que la reparación plena hay que cuantificar los valores actuales. Cualquier sentencia que no lo haga va a ser revocada, la doctrina legal es muy categórica, ¿sí? Y yo creo que es acertada, yo la comporto esa doctrina. Pero no está tan claro que pudiese cuantificar esos valores actuales una reparación sistémica, ¿no? También es cierto que no va a haber tantos casos en los cuales esto se vuelve a verificar porque es un caso viejo, residual, previo a la 26.773. Salvo que haya un caso en el cual se pone en juego la validez del artículo 4 de la opción con renuncia, no va a ser común que vengan casos de estos que todavía tienen las dos acciones ensambladas, digamos, ¿no? Bien, pasemos a la reparación plena. En cuanto a reparación plena, las enseñanzas del profesor Ricardo Cornal, que nosotros tomamos y también estaba bien planteado, es la idea de la pluridimensión de sistemas de responsabilidad. Es decir, no basta invocar un supuesto de responsabilidad, sino tratar de hacer jugar en tándem, en combo, a distintos factores de atribución de responsabilidad para intentar responsabilizar al empleador y o a otros codeudores de manera integral por el daño derivado de un accidente de trabajo. Sí, decíamos que el tribunal encontró configurados varios factores de atribución de responsabilidad
esto también es importante remarcar que estaba bien planteado en el escrito de demanda, en el cual se seguía la tesis del profesor Ricardo Cornaglia acerca de la pluridimensión de sistemas de responsabilidad. Entonces, había varias hipótesis de responsabilidad planteadas y el tribunal encontró configuradas todas ellas, ¿no? En primer lugar, la responsabilidad contractual por violación del deber de seguridad, artículos 75 y 76 de la Ley de Contrato de Trabajo. Esto el tribunal lo viene resolviendo cuando está planteado en algunas demandas, no son muchas, pero se sigue planteando. Esto que antiguamente se llamaba la tercera acción, ¿no? Tenemos la acción sistémica, las acciones del Código Civil, antiguamente 1109, 1113, actualmente el 1757 y siguientes del Código Civil y Comercial, pero también estaba esa famosa tercera acción, que era una acción que permitía imputar responsabilidad objetiva contractual por violación del deber de seguridad como deber de resultado y con reparación plena, ¿no? Es la tesis que habían sostenido históricamente Colmo, Krotoschin, ¿no? Fernández Madrid, Capón Filas, Cornal, pero que no tiene un respaldo expreso en la ley, sino se la deriva de los artículos 75 y 76, sobre todo de la Ley de Contrato de Trabajo. El tribunal encuentra configurada esa responsabilidad y como fundamento adicional establece que al estar en juego derechos humanos, como el derecho a la vida y a la integridad psicofísica, hay derecho a la reparación plena también por normas de derecho internacional público, como las normas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establecen, y la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que establecen que cuando se viola un derecho humano, la reparación debe ser siempre plena. No hay duda que cuando se muere una trabajadora en un accidente de trabajo está violado su derecho a la vida y a la integridad personal, y por lo tanto también se va por ese lado. Y ahí se citan las sentencias recientes de la Corte Interamericana en los fallos Spoltore y Fábrica de Fuegos Artificiales contra Brasil, que son las dos de este año. En segundo lugar, también se encuentra responsable a la empleadora por responsabilidad objetiva, tanto por aplicación del viejo artículo 1113 del Código Civil, la tarea como actividad riesgosa en la doctrina que la Corte Provincial había sentado desde el caso Ferreira con Roggio en 2004, reiteró en múltiples oportunidades. Hoy ya, a texto expreso receptada en el 1757 del Código Civil y Comercial, la actividad riesgosa como factor de atribución objetivo, pero también se hace un desarrollo sobre la responsabilidad objetiva por el daño causado por animales, ¿sí? Que es un tema muy interesante, no hay muchas sentencias de estas. Nosotros ya habíamos dictado una sentencia contra la Municipalidad de La Plata por un daño que sufrió un trabajador en el zoológico de La Plata, municipal, en este caso un hipopótamo, en un oso hormiguero, como en el caso Casco, pero que fue un daño menor, no fue una muerte. Y entonces retomamos esos conceptos que a su vez se apoyan en una sentencia de la Corte de la Provincia llamada Paús, Paús contra la Provincia de Buenos Aires. Vicente Paús era un médico de Gimnasia de Grima de La Plata que fue mordido por un perro en la cancha de gimnasia, un perro de la policía de la provincia de Buenos Aires, y ahí la Corte de la Provincia, en un fallo muy interesante del doctor Eduardo de Lázari, funda reparación integral por responsabilidad objetiva por daño causado por animales. Bueno, eso también se toma en el fallo. Actualmente el Código Civil y Comercial nuevo directamente tiene un solo artículo sobre responsabilidad civil por daños causados por animales y remite directamente al 1757, es decir, a la responsabilidad por el riesgo de la cosa por actividad riesgosa, con lo cual el régimen es exactamente el mismo, pero bueno, se diferencia argumentalmente de manera autónoma en la sentencia también esa responsabilidad. Y finalmente también se encuentra responsable a la empleadora por... Disculpa un segundo, quedan 4 minutos para esta primera parte. Si es que vos tenés tiempo, podés hacerlo, hacemos una segunda reunión, una segunda parte en 5 o 10 minutitos, si se puede, porque es re interesante lo que está diciendo. Perfecto, sí, no tengo problema. Bueno, les aviso a todos entonces. No tengo problema, no tengo ningún problema. Sí. Muchas gracias, Juan. Que retomamos aproximadamente entre 10 minutos, ponele, para hacer una pausita, tomar un cafecito, un vaso de agua, y con la misma idea y la misma clave entramos al mismo lugar. Así que, bueno, ¿hablás hasta el final o cortamos acá? ¿Qué preferís? Aparte, perdón, Andrés, mira, estoy viendo acá a muchos directores de institutos, estoy viendo prestigiosos colegas, así que bueno,
Ya me están haciendo preguntas acá por el celular. ¿Cómo no poder disfrutar, digamos, de este excelente profesional, de este excelente juez? Que no solamente tenemos el caso Casco, tenemos la indiferencia de la concausa en Galarza, en Canal, en Gelardosi, la inconstitucionalidad de la opción excluyente en Angeloni. Tenemos acá un colega también pregunta por la inconstitucionalidad de la ley 2250 que el doctor ha dictado en López Lucas con Sorcán. Es una cosa de loco. ¿Cómo no vamos a poder aprovechar en una segunda parte? Ahora, doctor, bueno, estaba pensando, qué contradicción con lo del perro y gimnasia, ¿no? Porque usted que es tripero, pero fanático, ¿qué tema? Pero bueno, como usted es un excelente profesional, ha dado, obviamente, muestra seguramente en todo el derecho. Así que bueno, también está nuestra otra moderadora, Patricia Gómez. Mire, hay un montón, así que bueno, no sé, doctor, si quiere las últimas palabras, Andrés, antes del segundo tiempo, digamos, del segundo tiempo. Agradecemos nuevamente a Juan el tiempo, muy interesante la charla hasta ahora, gracias a los colegas por acompañarnos, tenemos hasta el momento 79 colegas, le vengo ganando la apuesta a Diego Soto, que son temas privados, no puedo decir, y después cortamos, si les parece, y en 8 minutitos, 10 minutitos nos volvemos a encontrar acá con la misma ID y la misma clave. Bueno, muchísimas gracias. Perfecto. Vayan pensando todas las preguntas. Nos vemos en un rato. Gracias. Chao, chao. Perfecto. Perfecto.